Bueno, muy bien. Te invitamos, Manuel, a la siguiente conferencia de abanico terapéutico de la hepatitis C. Bueno, de vuelta, muchas gracias a los organizadores por la invitación y a todo el auditorio por estar todavía acá presente. La idea de esta charla es repasar un poco el abanico terapéutico enfocado a la disponibilidad que tienen aquí en el Uruguay. Espero no haberme confundido y haber leído bien la información que me enviaron, ¿no? Entonces, como sumario, como les decía, la idea es repasar un poco las opciones de tratamiento que tenemos hoy día, de los ensayos clínicos que conocemos a los estudios de la vida real, ver un poco las poblaciones especiales, enfocar estos tratamientos en aquellos pacientes que por ahí consideramos un poco difíciles de tratar o que tienen algunas cositas delicadas que tenemos que tener en cuenta, y finalmente las conclusiones. Entonces, dentro del abanico de opciones que tenemos, esta es una diapositiva muy utilizada, pero que ya nos ayuda a comprender un poco dónde estamos parados, ¿no? Porque de pasar del interferón, de los inmunomoduladores, a tener directamente antivirales que accionan sobre las diferentes etapas de replicación del virus, es muy importante. Y para empezar tenemos los inhibidores de proteasa de segunda generación que evitan la fusión y el denudamiento del virus y la transducción y procesamiento de la poliproteína. Como regla mnemotécnica son todos aquellos que terminan en Previr. Posteriormente tenemos los que inhiben la replicación de la polimerasa, ¿sí? Que pueden ser no nucleotídicos o nucleotídicos, como el sofosbuvir. Y finalmente los inhibidores NS5A, que es la única familia que se creó, que se descubrió o se desarrolló para la hepatitis C, ¿no? Porque todas las otras líneas venían del HIV y el NS5A es algo propio de este virus y son los que terminan en ASVIR, y como ven la lista es larga. Entonces, de todas las drogas que tenemos hoy día disponible alrededor del mundo, en Uruguay, si no estoy equivocado, estas son las opciones que tenemos hoy: el esquema 3D, el esquema sofosbuvir más ledipasvir y el esquema sofosbuvir y belpatasvir. Entonces, este es el algoritmo enfocado, ¿no? En las tres drogas que les mencioné de Uruguay para pacientes no cirróticos, ¿no? Y esto, lo que es importante, fíjense que ya las guías dicen hepatitis C o coinfección, hepatitis C, HIV. Esto es porque ya no es una población especial. Y comparado con las guías o con el informe que tengo del Fondo Nacional que les otorga a ustedes los tratamientos, quería recalcar algunos puntos, ¿no? En las guías hablan directamente de pacientes con F3 y F4. Yo quisiera recordarles que tenemos la opción de 8 semanas, ¿sí? En el esquema Viequira para aquellos pacientes con fibrosis leve, ¿no? Sé que acceder a ese tratamiento es mucho más difícil, pero sí es posible, tanto con el esquema 3D como con el esquema sofosbuvir ledipasvir. Y el otro punto importante es que la guía local no discrimina entre naïves y experimentados, ¿no? A lo que ya le están dando mucho interés la guía europea como la guía americana, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta, por más que no sean cirróticos, los pacientes con genotipo 3 experimentados, tal vez la asociación de ribavirina puede ser de utilidad. Ni hablar si uno podría disponer del test de resistencia, pero eso es muy difícil. Creo que acá también lo es, como lo es en Argentina. Y yendo ya a los pacientes cirróticos compensados, ¿sí? Fíjense que la opción de 8 semanas ya deja de existir. Esto ya se parece nuevamente mucho a las guías que tienen ustedes. Y de vuelta haría la salvedad en los pacientes cirróticos compensados. Por más cirróticos que estén, tal vez la adición de ribavirina tendría que ser algo a tener en cuenta en los genotipos 3 para el esquema sofosbuvir belpatasvir. Entonces, yendo puntualmente a las drogas y a los esquemas aprobados, tenemos el esquema 3D, que tiene 3 antivirales de acción directa asociados a un booster con ritonavir, que es efectivo para los genotipos 1 y 4 y que no se combina con otros antivirales adicionales. Puntualmente a lo que les refería antes sobre acortar los tratamientos a 8 semanas, esto es posible en el grupo con genotipo 1B de pacientes no cirróticos y que sean naïve, ¿no? Entonces, en este es importante porque nos dimos cuenta en esta época que la ribavirina no es tan buena como pensábamos, ¿no? Antes, con la era del interferón y ribavirina, decíamos, che, el interferón es malísimo, es pesadísimo, los pacientes se quejan mucho. Bueno, en esta era donde sacamos el interferón, vimos que la ribavirina tampoco es tan amigable.
Si vamos a los casos de la vida real, este es uno de los más grandes que se han publicado hasta el momento, es el de España, el de uso compasivo para pacientes con fibrosis avanzada, más de 1.500 pacientes con este esquema. Como ven, las tasas de curación son muy importantes, independientemente del genotipo o del grado de fibrosis. Este grupo también analizó pacientes con cirrosis y sin cirrosis y como ven, la respuesta viral sostenida no ha cambiado tampoco. Han analizado también la efectividad, ¿sí? Y tratando de buscar variables que nos permitan predecir qué pacientes con fibrosis avanzada pueden responder mejor o peor. Bueno, de todo este número de pacientes, los autores han encontrado que tal vez la albúmina, menor a 3,5, como un marcador subrogante de deterioro de la síntesis hepática, nos puede ayudar a predecir qué pacientes pueden llegar a andar mal. Y si evaluamos la seguridad de estos pacientes, tenemos un inhibidor de proteasa, que siempre uno le tiene un poco más de miedo cuando hablamos de pacientes con fibrosis avanzada. Los autores encontraron que la edad, sin un punto de corte, pero más prolongada, la elastografía y el MELD nos pueden ayudar a predecir qué pacientes pueden llegar a presentar efectos adversos con estas drogas. Ya yendo a los datos locales, este es un registro latinoamericano donde incluimos pacientes de Argentina, Uruguay, Chile y Colombia. Poquitos pacientes, pero siempre considero yo al menos que es importante tener información local. Y acá podemos ver que de los 96 pacientes tratados, el 97% logró una respuesta viral sostenida. En su gran mayoría eran pacientes no respondedores y cirróticos. Y acá... Bueno, se me ha salteado alguna diapositiva. Estaba comentando, quería empezar a comentar el esquema Ledipasvir-Sofosbuvir, otro esquema terapéutico que también nos da la opción de tratarlos por 8 semanas en pacientes naive y que no tengan fibrosis avanzada. Estos estudios, estos ensayos clínicos se vieron que fueron útiles también en la vida real. Fíjense, más de 4.100 pacientes tratados con Ledipasvir-Sofosbuvir por 8 semanas. Los resultados han sido realmente muy buenos. Si evaluamos también la utilidad de este esquema en pacientes cirróticos, ya ahora por 12 o 24 semanas, vemos que prácticamente no hay diferencia entre 12 o 24 semanas. Siguiendo con los otros antivirales aprobados, tenemos el Sofosbuvir más Velpatasvir. El Velpatasvir es un inhibidor NC5A de segunda generación de larga vida media, lo que permite que se administre una vez por día, y lo que es importante es que no varía su absorción con las comidas. Estos ensayos clínicos fueron muy variados en cantidad de poblaciones. Tenemos los estudios Astral 1, 2 y 3. El número indica cada genotipo, aunque el 1 fue un poco más extensivo. Como ven, es un buen número de pacientes incluidos, todos sin ribavirina y durante 12 semanas. También está el Astral 5, donde se analizó pacientes coinfectados con el virus del HIV, también por 12 semanas sin ribavirina. Y finalmente, tal vez el grupo más interesante, que es el grupo ya con cirrosis descompensada, ¿sí? Con Child-B, que se lograron reclutar 3 ramas, Sofosbuvir Velpatasvir por 12 semanas asociado a ribavirina o 24 semanas con Sofosbuvir Velpatasvir. Esto lo iremos viendo más adelante. En cuanto a la efectividad, fíjense, independientemente del genotipo, acá no está incluido el genotipo 3, la efectividad ha sido realmente muy buena, en el total prácticamente 99%. Cuando desglosamos un poco más esta población, evaluamos el cirrótico y el no cirrótico, el naive y el experimentado, aquel que tiene resistencias basales con el que no, vemos que también el resultado es muy bueno. También tenemos resultados de la vida real. Este es un estudio que está presentándose hoy. 86 pacientes, como ven, 50 años más o menos la edad, en su gran mayoría no respondedores y cirróticos, genotipos predominantemente 1A, 1B y 3, y los diferentes esquemas que se han utilizado, según entiendo yo, usos compasivos o diferentes accesos que han tenido los pacientes. La tasa de respuesta es muy buena, 94%. Ahora nos abocamos a los diferentes escenarios que podemos tener en esta población: cirróticos descompensados, genotipo 3, pacientes con insuficiencia renal crónica. En los cirróticos descompensados, lo que es importante
que tener en cuenta que no todo cirrótico es igual, ¿no? Esto lo tenemos que ver de manera individual. El paciente con Chailá tiene por lo general un aceptable número de plaquetas, una síntesis relativamente conservada, la bilirrubina no muy elevada. El escenario cambia cuando el paciente tiene un mayor gradiente de presión, un score de Child B o C, ahí las plaquetas ya están más afectadas, la síntesis hepática está más afectada y entran en juego otras variables, ya me empieza a importar un poco más si es genotipo 1A, 1B, si tiene o no RAP basales. En cuanto al Fondo Nacional de Recursos, tienen la suerte de tener un esquema pangenotípico que les permite tratar a cualquier paciente con cirrosis descompensada. Aquellos pacientes que no tengan o que no accedan al Fondo Nacional de Recursos también van a tener la opción de sofosbuvir, ledipasvir en los casos que tengan genotipo 1 o genotipo 4. Ahora, ¿de qué sirve o qué beneficio le damos a los pacientes con cirrosis descompensada cuando los tratamos, ¿no? Este es un estudio muy interesante que ya tiene un par de años, pero el concepto creo que se sigue manteniendo. Ellos analizaron todos los pacientes con cirrosis descompensada con los diferentes esquemas que encontraron en la literatura. Fíjense, casi 800 pacientes, una respuesta viral sostenida que mermó 83%. Yo le estaba hablando de números espectaculares, 95, 99. Bueno, el paciente enfermo o realmente enfermo, la respuesta viral sostenida baja. Y lo que es importante es cuántos mejoraron el MELD, ¿sí? Al menos un punto, y el 60%. Y hubo un cuarto de los pacientes que a pesar de eliminar el virus, siguieron deteriorándose. Y viendo esto más en detalle, podemos ver cuánto mejoraron esos pacientes el MELD. Fíjense, prácticamente el 50% de los pacientes, si mejoró solamente 1 o 2 puntos. Y en cuanto al deterioro, ya el 50% de los pacientes, si progresó su enfermedad, progresó tan solo 1 punto, ¿no? Y este es un concepto importante cuando hablamos de tratar a los pacientes en lista de espera, ¿no? Si realmente le estamos dando un beneficio al sacarle el virus, o por ahí podemos calmar un poco nuestra ansiedad y la de los pacientes y esperar a que el paciente se trasplante y tratarlo una vez que sea trasplantado, donde la tasa de respuesta sigue siendo muy alto. Nos evitamos entonces por ahí tener un grupo de pacientes que genere resistencia al antiviral y después del trasplante todo esto sea un problema. Entonces, ¿cuál sería el potencial beneficio de ofrecerle un antiviral de acción directa? Mejorar la función hepática, disminuir la hipertensión portal, pero la gran pregunta, ¿podemos identificar qué pacientes se van a beneficiar con este tratamiento? ¿Esta mejoría va a ser suficiente para evitar el trasplante hepático? Un poco a responder esta pregunta nos ayudó este estudio multicéntrico italiano en el que incluyó 103 pacientes con cirrosis descompensada sin hepatocarcinoma que estaban en lista de trasplante. Ellos trataron a los pacientes, los siguieron en el tiempo y fíjense el grado de inactivación y de salida de lista que los pacientes van presentando a los 60 semanas, ¿no? Que sería prácticamente 1 año y 1/3 tal vez. El 20% de los pacientes prácticamente pudo salir de lista. Las variables asociadas con esta mejoría, como ven, el MELD o la variación de la albúmina. Lógicamente, cuanto más enfermo esté el paciente, menores son las chances para que éste pueda revertir su situación, ¿sí? Entonces, por eso que hoy se habla que un MELD de 18 o 20 ya nos tendría que hacer parar un poco y no tratar a estos pacientes y esperar al trasplante. Sí, vamos a ver que aunque esquema los podemos tratar, bueno, sofosbuvir, velpatasvir es un muy buen esquema, tanto para genotipo 1 como para genotipo 3, 2, 4 y 6. Como siempre, el genotipo 3 es el más difícil de tratar y es el que más dolor de cabeza nos da. Si comparamos el esquema sofosbuvir o velpatasvir con el resto de las variables, son bastante similares. Estos estudios no son cabeza y cabeza, pero tal vez el sofosbuvir o velpatasvir corra con un poco de ventaja. Si vamos al sofosbuvir, ledipasvir, como les decía recién, los resultados también son buenos y aceptables, pero son inferiores a los que tenemos en los pacientes cirróticos compensados. Yendo al genotipo 3, contamos con el esquema en Uruguay, sofosbuvir, velpatasvir también, con resultados bastante buenos, ¿sí? Tanto en pacientes naive como en experimentados, pero fíjense que el cirrótico experimentado ya quiebra la barrera del 90%. Cuando comparamos a los estudios de sofosbuvir, velpatasvir con los estudios conocidos ya por sofosbuvir más daclatasvir, podemos inferir que hay un resultado similar. Por ahí tal vez el mejor resultado es que estos valores se obtuvieron sin la adición de ribavirina en el esquema sofosbuvir, velpatasvir.
Yendo a los pacientes con insuficiencia renal crónica, hay algunas aristas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a tratar a estos pacientes, ¿no? Que los pacientes en diálisis tienen menor aumento de las transaminasas, ¿sí? A ellos le debemos realizar un screening a todos, ¿sí? Independientemente de que tengan alteración del hepatograma o no, y este screening se tiene que ir manteniendo en el tiempo. Y por lo general los niveles de RNA del virus son bajos o indetectables. Ahora tenemos dificultades para estadificar el grado de fibrosis, ¿no? ¿Por qué? Por la disfunción plaquetaria y ascitis no podemos hacerle biopsia a estos pacientes. Los métodos no invasivos no sabemos bien todavía cuáles son los métodos de corte, ¿sí? Se cree que el FibroScan, el punto de corte para cirrosis, es un poco más bajo, lo mismo con el fibrotest, es algo que todavía tenemos que ir aprendiendo. Cuando hablamos de pacientes con insuficiencia renal crónica en contexto del tratamiento, hablamos con pacientes con grado de insuficiencia renal crónica 4 o 5, o sea, aquellos pacientes con un filtrado glomerular menor a 30 o que requieran hemodiálisis. En esta revisión que escribimos el año pasado, podemos ver tal vez los estudios con el esquema 3D, que son los que están aquí aprobados en Uruguay. El estudio pivotal es el RUBY 1 para genotipos 1A o 1B, pacientes naive, no cirróticos, que la tasa de respuesta fue el 90%, pero trajo muchos dolores de cabeza la ribavirina. El estudio siguiente, el RUBY 1, pero con la corte de 2, más pacientes, ya incluía pacientes experimentados y cirróticos, y con un mejor manejo de la ribavirina, la tasa de respuesta fue mejor. Y el RUBY 2, que no sé, por lo menos yo no conozco que se haya publicado en full paper, ya incluía pacientes genotipo 1A o 4 sin ribavirina. En esto de teoría de que el antiviral en los pacientes en hemodiálisis logra concentraciones mayores, estos autores se animaron a sacar la ribavirina y la tasa de respuesta fue buena. Esto no quiere decir que ahora le saquemos la ribavirina a los pacientes en este grupo, pero fue solamente un estudio pivotal que todavía no he visto los números reproducidos. Ahora también tenemos información en la vida real de este esquema en España, ¿sí? 48 pacientes aproximadamente, donde vemos que durante el tratamiento el filtrado glomerular se mantuvo en aquellos pacientes que aún no estaban en hemodiálisis y que la hemoglobina lógicamente cayó y significativamente en los pacientes que recibieron ribavirina. Entonces, para concluir, actualmente Uruguay cuenta con tratamientos adecuados para pacientes con cirrosis descompensada o falla renal. Los pacientes con insuficiencia renal y genotipo 2 o 3 están desamparados de los esquemas actuales. Este sería tal vez el único grupo que no hay mucho para ofrecerle. Y lo que sí es importante y lo que creo que nos tenemos que enfocar todos, ¿sí? No solo Uruguay, sino Argentina y toda Latinoamérica, es en el acceso, ¿no? Que es la principal limitación que hay en nuestra región para curar la hepatitis C. Tenemos que poner esfuerzos y realmente abocarnos a este tema, tratar de identificar las barreras de acceso al tratamiento, ya sea por desconocimiento de médicos clínicos que no solicitan el test, o una vez que lo descubren, no vincularlos al tratamiento. Y luego nosotros también tenemos nuestras propias limitaciones ante la gran demanda de pacientes y la sobrecarga asistencial que tenemos. No nos gusta a veces pelear o recargarnos con trámites burocráticos, con las obras sociales o con el Fondo Nacional. Entonces me parece que la lucha ahora está abocada en este sector, en la microeliminación y en la identificación de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. ¿Preguntas? Yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Doctor, lo felicito por su exposición. ¿Qué deberíamos hacer en relación a la prevención para que los pacientes no se contaminen con virus C? Porque creo que todavía la prevención ocupa un lugar muy importante para evitar que después tengamos pacientes que no consiguen acceder a los tratamientos. Sí, está bien la pregunta. Pasa que yo creo que tenemos que estar todavía un paso antes y saber quién está infectado. Yo creo que las campañas de difusión, de atención hacia la población en general, eso ya es una buena manera de evitar la prevención, porque uno ahí ya pone, o por lo general cuando transmite estas limitaciones,
informa a los pacientes cuáles son, o a la población general, ¿no? Cuáles son las fuentes de contagio, procedimientos inseguros en el pasado, transfusiones en la época previa al diagnóstico de la hepatitis C, pacientes coinfectados, hijos de padres que hayan tenido hepatitis C, pareja con hepatitis C, antecedentes de drogadicción endovenosa. Me parece que el enseñar y el publicitar esto en la población general ya propiamente hace que este virus reinfecte a otras personas, pero me parece que el objetivo principal es saber cuántos infectados tenemos, o por lo menos ir a buscarlos, y después eso nos llevará a evitar el contagio. Muchas gracias. Sí. Y quizás también sea importante que los gastroenterólogos hagamos campaña con los demás médicos, porque a veces pasa que los pacientes piden el estudio y los médicos ven, si no tienen factores de riesgo no lo hacen. Insistir, porque como dice el doctor, el diagnóstico, el conocer a los pacientes es lo que nos va a permitir tomarlos a tiempo y poder hacer la terapéutica adecuada. Bien, Manuel. ¿Sí, Rosa? Sí. Hepáticas, la búsqueda del virus, que resulta también fundamental. Yo creo que tendríamos que ir por pasos en realidad, y los pasos los venimos dando, pero no avanzamos demasiado. Porque la realidad es, creo que lo primero es el screening en población general, el que va a consultorio todos los días, el que nosotros podemos acceder. Lamentablemente en Uruguay nos dimos el lujo de perder una herramienta barata que eran los test rápidos, o sea, no la tenemos más por un tema de no uso, ¿tá? Por lo cual hoy eso incrementa costos en el momento de actuar ante las instituciones o ante salud pública. Pero de todas maneras, yo creo que más allá de los costos, acá es más cara la vida del enfermo. Entonces, empezar a buscar que no quede limitado a esto, ¿verdad? Porque creo que este tema nosotros lo abordamos en el mes de mayo o abril, no me acuerdo ahora, en el departamento de Colonia, cuando estuvimos juntos todos. Nos planteamos cosas y honestamente hago el mea culpa, pero no veo que hayamos hecho demasiado. Creo que tenemos que hablar y actuar en paralelo, todos, los jóvenes sobre todo, ¿no? Y contigo, Santiago, nos debemos una porque nos tiraste una idea, nos dejaste plantado. Así que eso hay que sacarlo adelante, hay que ponerse a trabajar juntos, todos. Bien, gracias, Rosa. A mí me gustaría preguntarte, Manuel, como tú dijiste, las guías del fondo no contemplan a los pacientes ya experimentados. Y desde el año 2016 tenemos acceso en Uruguay a los antivirales de acción directa. Por lo tanto, nos enfrentamos a un subgrupo pequeño de pacientes no respondedores a antivirales de acción directa que incluyen el NS5A. ¿Cuál sería, en tu opinión, la mejor opción terapéutica con los fármacos que tenemos disponibles hoy? Bueno, es un lindo lío. La mejor opción terapéutica en realidad es poder hacerle un test resistencia antes, ¿no? Y con eso identificar a dónde está la resistencia. Lo más probable es que sea el NS5A. Ahora el sofosbuvir o el patazvir tiene un NS5A de segunda generación, que es más potente que los que conocíamos previamente. De todas maneras, yo no me sentiría del todo seguro indicando nuevamente un NS5A por 24 semanas o asociado, ¿no?, a la ribavirina. No quiere decir que al tener resistencia al leipasvir o al daclopasvir vaya a tener resistencia al velpatasvir, pero sería lo más prolijo. Otra de las opciones, si no, es asociar un inhibidor de proteasa de segunda generación, en este caso sería el 3D más sofosbuvir, uno asumiendo que de vuelta que la resistencia fue al NS5A, que es lo más probable, habiendo sido el paciente tratado con sofo y ledi o daclopasvir. Entonces, esos serían los dos escenarios, 3D más sofosbuvir o epclusa por 24 semanas más ribavirina. Pero lo ideal, de vuelta, es el test de resistencia. Bien, muchas gracias. Bueno, por un tema de tiempo seguimos. Adelante, Daniela.